Una imagen que es que nos demuestra, es terrible esa imagen, que esta gente está más allá de lo que cualquier mente perversa podría imaginar. Y también que cada día esta mentalidad primitiva gana peligroso terreno. Pero en Estados Unidos estamos en campaña electoral y pareciera que es de mal gusto decir en alta voz lo que algunos, o lo que todo el mundo se está preguntando. Si hicimos bien en retirar las tropas de Irak, ¿para qué? Para que apenas 2 años y medio después estemos en el punto muerto en que nos hallamos. ¿Tendrá esto consecuencias electorales o es que a nadie le importa? ¿Cuál fue el error? ¿Invadir Irak o retirarse? ¿Quién tiene la culpa? ¿Bush por haber invadido u Obama por haber sacado las tropas? Volvemos esta noche con los mejores panelistas del tema, aquí en El Espejo. Bueno, Stephanie Londoño, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Les recuerdo las credenciales al público, periodista, profesora en religiones del mundo con una maestría en estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Tenemos también a Osvaldo Agudelo, siempre lo presento como un viejo amigo, es un periodista experto en el Medio Oriente que cubrió de cerca no solo lo que ocurrió el 11 de septiembre en los Estados Unidos, sino también toda la guerra de Irak, Afganistán. Una persona entendida sin duda en el tema que queremos discutir hoy. Bienvenido al programa. Gracias. Y hemos sumado a alguien a la mesa que es José Venegas, que es un analista político y escritor argentino que nos ha acompañado otras veces, que es máster en economía y en ciencias políticas. Y lo he invitado porque hemos tratado de entender cómo funciona el Estado Islámico. Sabemos que el tema se nos ha quedado, el programa se ha quedado corto para el tema, pero hoy hay que entrar en política. El público lo está pidiendo un tanto a gritos, digamos, ¿no? Y la pregunta inicial la repito acá. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué se hizo mal? ¿Estuvo mal entrar en la guerra de Irak o estuvo mal retirar las tropas? Veo que me miras. Bueno, porque tú eres el que me has dado la idea en los programas anteriores de ese concepto. Sí. ¿Sabe que si lo vamos a analizar como te gustan las cosas a ti, blanco sobre negro? No me gusta. Yo diría que los dos hicieron mal. Los dos. Uno, por meterse a un lugar donde de alguna manera había alguien que controlaba el terrorismo yihadista, y otro, por retirarse cuando no debía y dejar eso en una especie de caldo de cultivo perfecto para lo peligroso que era esto, que es ese yihadismo a ultranza. Entonces, ahora vamos a analizar qué puede pasar. ¿Cómo afecta las decisiones que tomemos ahora en estas elecciones que vienen? ¿Cómo afecta lo de Estados Unidos? Y encima, los errores que viene cometiendo uno tras otro el gobierno del presidente Obama en el manejo que le está dando a la situación en Siria y en Irak. Y sobre todo, cómo está enfrentando ahora el problema del Estado Islámico. Déjame aclarar algo. No es que me gusten las cosas en blanco y negro, es que no me gusta el relativismo. Porque cuando nada es bueno o malo, cuando todo es relativo, cuando nos volvemos demasiado comprensivos con un enemigo brutal como este, corremos el riesgo de que no podemos legislar, ¿no? Si un crimen no es un crimen porque depende del modo en que se realizó, no podemos hacer un código penal, no hubiera el delito de asesinato o el de robo, porque todo es relativo, ¿no crees? A ver, me dejas poner una pequeña... Me recuerdas mucho las palabras del Papa Juan Pablo II y que seguían con Benedicto XVI cuando se oponía al relativismo, porque cuando todo se relativiza, el pecado, el crimen, pierde toda validez. Entonces, ese relativismo es el que uno no puede decir en muchas cosas, por ejemplo, enfrentarse a la pena de muerte. Mire, hay un sabio proverbio que vi una vez, que no era un proverbio, era una frase que dejaba muy en claro lo que esto decía, sobre todo en este tipo de estados islámicos.
Todas las balas matan, pero hay unas que tienen la razón y otras no la tienen. El problema es de qué lado estás tú. El relativismo se acaba el día de las elecciones. Hay que votar por alguien, por uno o por el otro. Te puedes abstener y entonces tampoco me gusta mucho esa idea. Y digo, si este tema, porque a lo mejor vaya, a la gente no le importa, fuese a influir en las elecciones, ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando? Si es que la culpa es nuestra, porque esa es otra cosa que habría que analizar. Yo creo que primero hay que tocar el tema de que la gente está muy enfocada en qué tanto amenaza precisamente representa ISIS para Estados Unidos. Un peligro físico, un peligro de violencia, ¿verdad? Y en realidad no es tanto la amenaza que represente. En este caso, ISIS tiene un enfoque muy distinto al que tenía, digamos, en este caso, su institución padre o madre, que es Al-Qaeda. Al-Qaeda, precisamente, su gol primario era precisamente atacar a los infieles, al que representa en este caso el demonio que viene siendo Estados Unidos, el Occidente, Europa, en fin. En este caso, para ellos, el gol inmediato es limpiar, hacer este genocidio sistemático que vienen conduciendo contra los cristianos, contra los yazidis, precisamente con toda la gente que hemos visto, niños, mujeres, sin tener ningún tipo de discriminación alguna, es en los lugares en donde los musulmanes sean mayoría. Eso precisamente... ¿Tú crees que no trasladarían la guerra aquí? Pero primero tienen que hacer lo que... primero tendrían que limpiar todo el Medio Oriente en donde está la mayoría de los musulmanes, que precisamente allá es donde no perdonan el hecho de que una persona no sea musulmana. Porque la cuestión aquí es la siguiente. Para ellos, una persona que sea ignorante a la religión musulmana tiene algún tipo de perdón, digamos, porque son ignorantes y no lo saben. Pero una persona que está absolutamente expuesta y que sabe de la religión y no la adopta como la suya, esa persona se convierte en un infiel, se convierte en una amenaza y por ende una víctima de ISIS. A ver si entiendo tu respuesta. No va a influir en las elecciones. No, va a influir. Va a influir, pero lo que estoy diciendo es que primero hay que entender que no es una amenaza violencia. Va a influir en el sentido de que la gente, esto depende de la opinión que tenga también la gente. Hay mucha gente que piensa que Estados Unidos es el papá de los pollitos, se le tiene que encargarse precisamente de proteger el mundo y tiene precisamente de responsabilidades como potencia mundial que es. Otra gente dice, ¿sabes qué? No necesitamos meternos allá, no necesitamos meter botas, pero en sí lo están utilizando como una herramienta, tanto republicanos como demócratas. Los republicanos diciendo que Obama no ha reaccionado muy bien, que ha demostrado precisamente un liderazgo muy débil y que por ende precisamente necesitamos otro tipo de liderazgo y en este caso, interesantemente, el Pew Research Center, que tiene muchísima autoridad en todo lo que tiene que ver con encuestas, ha reflejado que últimamente la gente, cuando se trata de terrorismo, cuando se trata del déficit financiero, cuando se trata de temas de terrorismo, prefieren y tienen mucho más confianza en los republicanos. Ahora, los demócratas tienen otro tipo de identidad muy distinta, pero que también tienen casi que como que... Pero tienen muchísimo, porque ellos representan otro tipo de valores. Ellos, por ejemplo, tienen mucha votación en cuanto a ser honestos, tienen una reputación de tener empatía, compromiso, ética, de interesarle lo que la persona, el individuo le interesa. ¿Eso dice la encuesta? Eso dice la encuesta del Pew Research Center. ¿Qué se hizo mal? ¿Entrar o salir? Yo coincido en que las dos cosas. Yo lo separaría del problema de la culpa para analizarlo políticamente y hablaría de la responsabilidad. Entonces sí, probablemente... Yo lo pongo... El ejemplo sería como tomar un antibiótico. Uno puede discutir si hay que tomarlo o no, pero una vez que empieza a tomarlo hay que terminar de tomarlo. Y una vez que Estados Unidos está metido en la región, la retirada fue prematura y creo que demagógica y además hubo una cantidad de errores que se fueron cometiendo y que han sido visibles en esta política exterior. Entonces, si uno va desde el lado de la responsabilidad y lo relaciona con la política y con las elecciones, diría, no está en juego la presidencia de Bush, está en juego la presidencia de Obama. Lo que se está juzgando en este momento es la política de esta administración. Por eso es que solamente puede perjudicar, en este sentido, me parece a mí, a los demócratas. Y sí se ha metido en la campaña electoral, se ha metido tanto como el ébola. A los demócratas no les conviene que la política exterior entre en la campaña, en eso coincido, porque tienen una mejor imagen en cuanto al manejo de las cuestiones domésticas. Pero a ver, se dijo, 8 años es suficiente de intervención, y es verdad que es mucho tiempo, pero
realidad está demostrando que 8 años parece que no fue suficiente. Otra cosa, a ver, de modo simplista, alguna gente dijo, es inteligente, porque recuerda que nos tumbaron las torres aquí, atacaron el Pentágono, etcétera. Es inteligente, la guerra la habían trasladado a territorio norteamericano. Llevar la guerra allá y mantener la guerra allá, no, una vez que tú... ¿no? Eso es utópico. ¿Utópico? Utópico. Y se lo demuestra el 9/11. La guerra ya llegó aquí. Y se lo demuestra en 1993, creo que fue cuando hubo el primer ataque aquí. Y la guerra estuvo en las embajadas de Estados Unidos en África. La guerra estuvo en los ataques al USS Cole en Yemen. Pero una vez que se atacó Irak y que Estados Unidos llevó la guerra allá, se acabaron los ataques en territorio norteamericano. Mire, se acabaron entre comillas. Haga esta cuenta y téngala muy presente. Hay 2.800.000 árabes musulmanes en los Estados Unidos. Una mujer, Gabriel, se me olvida el apellido, ella es de origen sirio, hizo un movimiento que se llama Act America, como decir, América, reaccione, actúe. Y ella lleva unos datos bien interesantes. La gran mayoría de los musulmanes son pacifistas, sí, pero es que no necesitamos 1 millón de iraquíes o de terroristas para hacerlo del 9/11 aquí. Fueron 19 extremistas los que cambiaron la historia y la manera de ver Oriente Medio en los Estados Unidos. Eso es lo que hay que ver. Los pacifistas, a la hora de las negociaciones políticas, no tienen nada que ver. Es el terrorismo el que ha hecho que el mundo reaccione. Es el terrorismo el que puso las tropas en Afganistán. Entonces, pero también tenemos que analizar por qué ese terrorismo reacciona así. No podemos llegar únicamente a la medicina es amputar el brazo, pero si la infección se riega más, pero de que la guerra yihadista... contrastando un poquito... ¿Cuántos millones de musulmanes hay en Estados Unidos? De musulmanes árabes, 2.800.000. Árabes, por eso te decía, porque hay una gran comunidad negra. Porque de musulmanes hay 8 millones. Y es muy difícil, obviamente, constatar. ¿Incluyendo a la comunidad negra? Es todos los musulmanes. Todos los musulmanes. Lo que pasa es que es muy difícil constatar eso porque el censo no cubre. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, yo quiero preguntar si ustedes creen que en términos de peligrosidad es lo mismo un musulmán árabe, un chiita, un sunita, que un musulmán asiático. Yo creo que eso no tiene nada que ver. El digo. problema ni siquiera es la religión. El problema es el fundamentalismo o el extremismo en cualquier tipo de religión. Y la política. Vamos a discutirlo cuando regresemos de la pausa. Este programa es presentado por Saudis Toyota y Sedanos Supermarket.